está levantando esta nueva generación con un propósito del cual le dice a esta sociedad: nuestro talento, nuestro don no es para la sociedad, sino es para que Dios encuentre deleite y gozo en su corazón. Amén. Así, mis amados, que quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor, todo aquel que la porte, y si no, pues aparece ahí en la pantalla en el libro de Josué, en el capítulo 3. Vamos a ver sus 17 versículos con los que consta ese capítulo 3 de Josué. Y vamos a leer. El día de hoy es un día especial. Recuerde de que pues ciertamente hay un cierto sentir en nuestros corazones, pero sabemos que en Dios todo tiene un propósito a hacer. Amén. En el libro de Josué, mis amados, en el capítulo 3, leamos su versículo del 1 al 17 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 de los hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, una vez más, oh Dios, despojo mi ser delante de tu divina presencia. Reconozco, Padre, que hasta el día de hoy el instrumento que has levantado con este propósito te ha sido fiel, puesto que tu palabra, oh Dios, ha llegado a tu pueblo a través de sus labios, los cuales una vez más, oh Padre, los pongo delante de ti a tu servicio, y que seas tú hablando a tu pueblo a través de ello. Padre, trae a nosotros revelación de tu palabra, trae entendimiento. Discierna, oh Dios, a través de tu Espíritu en nosotros el mensaje de vida que tú enviaste, a través de este propósito que llegó desde el lugar de perdición, cruzando el Jordán, a cumplir el propósito al cual tú lo habías llamado. Padre, en esta hora, oh Dios, nos despojamos de toda humanidad. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que este lugar es saturado por tu presencia.
hablamos al reino de las tinieblas, a los cuales, en el nombre de Cristo Jesús, atamos, echamos fuera de este lugar, del cual no tiene arte ni parte, para que tu palabra, oh Dios, sea anidada en el corazón de cada uno, que tanto de los presentes como del medio que has abierto, alberguen en sus corazones y nos permitan entender, Padre, que en este tiempo estamos viviendo, pero que hay un ciclo al cual tú nos quieres llevar al final de nuestra estación. Bendecimos tu nombre, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos seas tú trayendo el discernimiento a nosotros para que podamos entender tu palabra y caminar en dirección a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús te oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios porque nos permite esta nueva oportunidad. Dije ya desde el principio, pues estamos ya abordando de hecho el final de nuestro recorrido en este lugar, pero vamos a ver cómo en el tema que Dios ha puesto en mi corazón titular el fin del ciclo, el fin de la estación, el fin de la era, el fin de la temporada, el fin de como usted le quiera llamar, pero es una transición, pasando de un nivel a otro, como que la puerta se abriera y pasamos de un lugar al otro lado accesando la puerta que ha sido abierta. Amén. Así de que apenas ayer estuvimos en una graduación en el estado de Georgia. Fuimos a la graduación y las palabras que ahí se escuchan son palabras de alguna manera nostálgicas. Los muchachos se pasan al frente a dar palabras como la golondrina que me recuerdo cantamos cuando yo apenas cursé 6º grado de primaria, y lágrimas brotan porque ya uno va a dejar ese nivel de primaria a pasar al siguiente. Y lo mismo ayer, miraban cómo los muchachos se saludaban uno al otro, se daban abrazos y se despedían con el entendimiento de que la temporada de high school había terminado. Una de mis hijas, recuerdo cuando salió de high school hace ya unos años, lloraba porque me decía, no, porque ahora ya no voy a ir a la escuela, ya no voy a ver a mis amigos, ya mis amigas se van a ir por otros lugares. Sin embargo, pues yo le decía, hija, la vida está llena de ciclos, de temporadas, y si uno no accesa al siguiente, no sabrá cómo llegar al final de su recorrido. Así de que cada uno de nosotros camina con ese propósito. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de manera natural, cómo las estaciones del año se dan. ¿Usted se da cuenta? Cómo es que la primavera, el verano, el otoño, el invierno, que en este país y al norte se marcan bien directamente las 4 estaciones, y nos damos cuenta. En nuestro país, en Guatemala, por ejemplo, el invierno y el verano nada más, y el invierno es de lluvia, el verano es de sequedad. Pero en este país, como en algunos más al norte, las estaciones se marcan bien, puesto que estamos más cerca del polo norte, y entonces eso hace que las estaciones sean más visibles. Pero cada estación, déjeme decirle que tiene un propósito. Así de que usted se da cuenta, la primavera, que usted mira que las flores brotan, que como los árboles llegan a su tiempo, en el que dan flores, dan frutos. O sea, es un tiempo de cosecha. Es un tiempo en el cual nosotros nos damos cuenta de que las plantas hacen que el ambiente se cree como un ambiente más acogedor, más llamativo, más alegre. Pero si se da cuenta, algunos, por ejemplo, se quejan del otoño, porque el otoño les parece triste, porque miran los árboles ya sin hojas, los ven pelones, y es como que si el otoño diera de alguna manera un espíritu de tristeza a quienes así lo ven. Pero nos damos cuenta que cada estación tiene un propósito de ser de manera natural. Dije ya, la primavera trae su propósito, el verano, se da cuenta, ya muchos acá afuera están con sus máquinas haciendo ya los rollos de heno, de paja, de hay, y los están guardando en sus graneros para que cuando llegue el tiempo del invierno, que es cuando la grama se seca, entonces ya ellos están preparados para tener alimento para su ganado. O sea, cada estación trae un propósito. El verano nos damos cuenta, ya muchos tienen planes y dicen ya no, en mayo, en junio, vamos a planear, vamos a ir a la playa, vamos a ir a un lugar porque la temperatura ya está agradable. Ya no tiene que andar usted con suéter o cosas que se abrigue porque está un poco frío el ambiente. El verano se presta. O sea, cada estación trae una porción de uso para cada uno de nosotros, pero todo redunda en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha. Se da cuenta, a veces decimos, ya no ha llovido, las plantas se están secando, hay que regarlas porque no va a haber buena cosecha, y si hay mucha lluvia o llega el frío antes de tiempo, entonces la cosecha se daña. O sea, si las porciones que Dios envía a través de la naturaleza no llegan en el tiempo en el cual nosotros estamos acostumbrados, se da cuenta que trae diferentes defectos.
Así de que en nuestro país, por ejemplo, yo me doy cuenta, como la Biblia declara que a causa de los últimos tiempos, cuando haya resequedad, cuando el sol caliente 6 veces más de lo que debe calentar, y todo ese tipo de cuestiones atmosféricas, van a traer un gran caos a la humanidad, puesto que las cosechas no se darán como hasta el día de hoy se están dando. O sea, cada cuestión, cada cosa tiene su tiempo o su ciclo determinado de vida. Lo mismo vemos en los seres naturales. ¿Se da cuenta? El hombre, el ser humano, los animales, todo aquello que tiene vida, tiene un cierto ciclo en cada una de sus etapas. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, un bebé lleva 9 meses de gestación, 9 meses de preparación dentro del vientre de su mamá. Ya sale de ahí, nace y comienza entonces ya como bebé, como niño, como infante. Llega el momento en el que llega ya a ser de la pubertad, como dicen, o puber, y llega a la adolescencia. Luego sigue en la siguiente etapa para llegar a la juventud, llega a la adultez, comienza entonces con sus compromisos, tiene que trabajar, tiene esposa o esposo y tiene que afrontar nuevas situaciones en la vida, y llega el momento en el que, si Dios así lo quiere, llega a estar anciano como Juan, y entonces llega a morir en su ancianidad. O sea, hay ciertas etapas en nosotros que hay que afrontar porque es el transitar de Dios. O sea, son ciclos, son estaciones, son porciones de tiempo y de acontecimientos en nosotros, de los cuales tenemos que hacer uso, porque llegado el momento ya no podemos hacerlo. Yo me recuerdo hace ya un tiempo, alguien se quejaba y me decía, ya no puedo correr tan rápido. Yo le decía, pero puede correr, lo cual algunos que están adelante de usted ya no pueden hacer. Algunos solo pueden caminar, ya no pueden correr. Y los que pueden caminar, si se quejan, aproveche, porque algunos después de usted ya no pueden ni siquiera caminar, tienen problemas de diferente índole y ya no pueden hacerlo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar de qué es lo que no tenemos, qué dejamos de tener o de qué carecemos, no haremos uso del tesoro que Dios nos está poniendo en este tiempo presente. Amén. Así de que alguien decía una vez, porque ciertamente morimos una sola vez, pero vivimos cada uno de los días que Dios nos permite. ¿Se da cuenta de tan grande regalo? O sea, ciertamente morimos una vez, porque la palabra establece en Hebreos 9:27, y así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero nosotros vivimos diariamente, o sea, cada día, cada regalo que Dios nos da día con día, es un regalo en el cual usted tiene que entender. Muchos en el día de ayer dejaron de existir, nosotros, a Dios gracias por Él, tenemos ahora soplo de vida y estamos, gracias a Él, en la disponibilidad de que nuestro ser esté completo. O sea, no hay excusa para no poder dar alabanza o adoración a Dios, como Mical, que en su corazón afrontó a David diciendo, hey, tú siendo rey, y pues te despojas de todo para que las criadas y los demás te vean, siendo modelo, siendo ejemplo. Pero cuando eso ocurre, dijo David, porque yo ciertamente alabo a Jehová mi Dios. Si nosotros enfrentamos un nuevo panorama y nos damos cuenta que ciertamente hay situaciones que tal vez no han salido como nosotros queremos, pero hay un regalo que Dios nos está dando en este día, del cual nosotros podemos hacer uso. Amén. Pero hablo eso ahora de manera natural en cuanto a la evolución del cuerpo. Pero ahora vengo y hablo en cuanto a nuestra evolución espiritual. He dicho otras veces, nosotros ahorita no somos lo que fuimos antes. Yo, por ejemplo, con quien me casé, con mi esposa, no quiero que ella sea lo que fue antes, sino que sea algo diferente, porque al transitar del tiempo buscamos eso para nuestras vidas y para aquellos que están a nuestro alcance. Digo a nuestro alcance porque Dios manda a que lo más cercano es lo primero que tiene que tener transformación para Él. Así de que si no tenemos acceso a lo más cercano, nos va a ser más difícil extendernos y alcanzar a aquellos que están más distantes. Amén. Así de que es por eso que nosotros tenemos que reconocer que como hombres naturales no hay nada que nosotros podamos hacer. Alguien me puede decir, no, yo soy más alto que tú, o yo soy más gordo que tú, o sea lo que sea, pero en lo cual nada él ha participado. ¿Usted se da cuenta? Hay quien dice, no te avergüenza, yo soy más alto que tú. Pero ¿qué has hecho tú para ser más alto? No tienes ningún beneficio porque tú no has aportado en nada. De manera natural, Dios lo ha puesto en tu cuerpo para que seas tú más desarrollado que yo, y así sucesivamente.
Podemos ver, si se quiere, defectos en otro, que tal vez en unos tienen ese privilegio, pero en nada ellos han participado. Eso es en cuanto al hombre natural. Pero ahora vengo a hablar del hombre espiritual, lo cual también tiene una etapa evolutiva. El hombre natural la tiene, pero él no participa. Pero el hombre espiritual, él sí participa, y de él mismo depende el que camine direccionado a lo que Dios ha planeado o se salga del plan para el cual Dios lo ha llamado. Amén. Así de que en 1 Corintios, mis amados, 2:14, veamos qué es lo que el Señor habla, porque ese hombre espiritual es aquel al que Él me ha mandado en el día de hoy a hablarle. Porque déjeme decirle que ciertamente Dios, la palabra declara que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y es a eso que nosotros vamos a llegar, para que Dios hable en nuestras vidas y nos haga entender que así como aquello en lo cual no tenemos nosotros participación, porque dije ya el desarrollo natural de nuestro cuerpo, en lo cual nosotros no participamos, porque Jesucristo dijo, porque por más que te afanéis, no podéis añadir un codo a vuestra estatura. O sea, no tenemos nosotros participación de eso, pero sí es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como seres espirituales llegar a lo que Dios quiere. Vean ustedes qué es lo que dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 2 y su versículo 14. Vea de qué manera Dios está hablando y hace separación, porque ciertamente hay hombre natural, del cual ya le hablé, y ahorita vengo a hablar de la diferencia entre el hombre espiritual, para que veamos a qué Dios nos ha llamado. Dice así en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así de que déjeme decirle que nosotros ciertamente, ahí habla del hombre natural, porque dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, le son locura y se pierde, porque han de discernirse espiritualmente. O sea, el hombre natural, usted se da cuenta, el hombre natural a veces dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué danzas como Mical le reprochó a David siendo rey? ¿Por qué danzas así? ¿Por qué alabas a Jehová de esa manera? Porque el hombre natural en su porción de carne, en su porción de materia, él no discierne lo que viene del Espíritu de Dios al hombre espiritual que ha puesto dentro. He dicho otras veces, usted se da cuenta, yo puedo ver en usted su cuerpo físico, no puedo ver su espíritu, no puedo ver su alma, pero lo de mayor valor es lo que está dentro de usted, porque eso es lo que Dios guía para que pueda alcanzar el propósito en él. Así de que la carne sigue solo manifestaciones que vienen ciertamente del alma. Pero por eso Dios hace la separación y dice, porque el hombre natural, aquel que no anda en el campo espiritual, aquel que no se levanta y se queda solamente en la esfera natural, como muchos en estos tiempos, y solamente perciben cosas naturales que le traen deleite al cuerpo, que le traen beneficio al cuerpo, se convierte en lo que se llama hedonismo, ponen su cuerpo como un Dios y lo idolatra para poder sacar placer de él. Así de que cuando Dios habla, porque el hombre natural, eso significa, porque aquel hombre que mira, que reprocha cosas que ve en la iglesia o en alguien que ha sido llamado por Dios, alguien que tal vez canta, alguien que tal vez evangeliza, alguien que tal vez predica, alguien que tal vez hace algo dentro del reino de Dios, al cual la palabra declara que no debe tocarlo, puesto que es un ungido de Dios. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que vienen del Espíritu, porque le son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Así de que Dios hace una separación, pero déjeme decirle que como hombre espiritual, usted y yo caminábamos, al menos yo personalmente, en un mundo en el cual no era en lo cual hasta el día de hoy camino. Porque ciertamente yo caminaba en desconocimiento, yo caminaba en pecado, yo caminaba como aquello que dice Proverbios 14:12, porque hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Para mí todo estaba bien, era sabio en mi propia opinión y pensaba que lo que yo hacía era lo correcto sin ponerlo en la balanza del dedo de Dios. Yo consideraba que mis actitudes eran correctas, o sea, caminaba en la oscuridad y no entendía que aquel Dios que me había mandado llamar era aquel que a través de Pablo 12:13 me decía, la noche está avanzada y el día se acerca. Dejad pues las obras que son propias de las tinieblas y vestidos con las armas
de la luz de Cristo. A ese era el Dios al cual yo no conocía. Y yo caminaba, y por el Dios de este mundo, el príncipe Satanás, era yo absorbido en mis obras, en todo lo que hacía, pero no tenía la luz, el entendimiento de reconocer que mis obras no eran las obras apropiadas, aceptas delante de Dios, y caminaba como muchos allá afuera por tradición, que dicen: no, yo hago esto o aquello porque como quiera Dios me bendice, yo soy acepto delante de Dios, pero no llegan al mensaje que Dios tiene en su palabra. Así de que nosotros vivíamos en desconocimiento, ahora hemos venido al conocimiento. O sea, todas las estaciones, hablé de ello al principio, porque todo tiene un propósito. Se da cuenta, un varoncito, por ejemplo, él nace con su cuerpo todavía no apto para procrear, pero el fin de los miembros que están dentro de él, esperando ese tiempo, están ahí porque su fin es reproducirse en la vida. La ciencia dice porque el hombre nace, crece, se reproduce y muere. O sea, hay un propósito natural. Pero el hombre espiritual al cual Dios le está hablando es aquel que entiende que ciertamente caminábamos por un lugar del cual nosotros no éramos aceptos delante de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: ahora que nosotros ya tenemos la luz del entendimiento, ahora que podemos comparar aquello que fuimos con lo que somos ahora, aquello que podemos comparar, aquello era pecado delante de los ojos de Dios, pero ahora yo entiendo que lo que hice no era lo correcto, pero ha habido transformación en mi mente y entiendo que ahora soy otra persona. Dice así en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, la transformación a nosotros tiene una razón. El hecho de que nosotros no hayamos venido al Evangelio cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, llegamos tal vez a la edad que Dios nos trajo a sus pies, era porque había un propósito de parte de Dios. Cada cosa tiene un propósito. Cada ciclo en nosotros tiene un propósito. La razón por la cual usted hace o le pasan cosas como hijo de Dios tiene un propósito. Yo miraba una película hace un tiempo, el pastor y su familia fueron despedidos porque querían mantener bien la iglesia, la casa de Dios, fueron despedidos, y entonces una tormenta los toma en el camino, se poncha la llanta, cae una tormenta, pero para alguien y le dice: necesita ayuda, y ese alguien era aquel que estaba necesitando un pastor en la iglesia para donde lo llevó a vivir. ¿Se da cuenta? O sea, él no dijo: ¿por qué, si yo soy siervo de Dios, ministro suyo, por qué me están ocurriendo estas cosas que me ponen en tela de fe? Si será que Dios anda conmigo o no está. O sea, todo aquel entendido debe reconocer que en Dios no hay casualidad, no hay coincidencia, no hay suerte. Por eso no hay necesidad de jugar lotería, porque las bendiciones de Dios las derrama a granel sobre todo aquel que camina en obediencia, reconociendo que ciertamente yo compro el número en Dios, porque yo compro el número de la obediencia, y ese número me da automáticamente el premio que Dios tiene asignado para mí, puesto que soy acepto delante de su divina presencia. Amén. Amén. Así de que todo tiene un propósito en nosotros, todo tiene un propósito en la vida. Digo propósito porque propósito es la razón por la cual algo ha sido creado. Esa es la definición de propósito. Propósito significa: Dios creó al hombre con el propósito de glorificarse a través de él acá en la tierra. El hombre creó el celular con el propósito de que sirviera para comunicarse con otras personas. ¿Se da cuenta? O sea, todo tiene un propósito. El propósito de la Biblia es para que nosotros vengamos a ella, la escudriñemos, la leamos y entendamos el mensaje de Dios. No es portarla bajo el brazo, no es dejarla en una mesita de noche, no es el que se empolve dentro de un armario, no. Es la razón, el propósito por el cual la Biblia, Dios la reveló a la humanidad, fue para dar a conocer Él lo que Él era para los hombres. Amén. Amén. Pero si nosotros no llegamos a ella, si no entendemos qué es lo que Dios está hablando a través de ella, no vamos a entender cuál fue el propósito de Dios al enviarla. O sea, propósito es la razón por la cual algo ha sido puesto, ha sido dado a nuestro alcance. Amén. Así de que, ¿dónde nosotros iremos a terminar como iglesia acá en la tierra?
Dije al principio, estamos en una temporada, en un ciclo en el cual nosotros el día de hoy es nuestro último servicio acá en este lugar. Me entristece así, porque Dios nos ha dado la grande oportunidad, el tan grande privilegio, un gran don, de que esta casa se abriera de la manera que se abrió para que la compráramos, porque no éramos nosotros siendo sabios, sino era Dios abriendo una puerta, porque Él ya sabía cuál era nuestra siguiente estación. Amén. O sea, los 7 años que Dios nos ha permitido acá, déjeme decirle que nuestros corazones se dispusieron, pero no fue que nosotros llegásemos solamente a abrir nuestro corazón, sino porque Dios ya había abierto las puertas que habían de abrirse, y habían dicho: familia de León, van a llegar a esta casa, porque en esta casa quiero que haya un altar que se convierta para adoración a mi nombre, y en este tiempo muchos escucharán mi verdad a través de ustedes. O sea, el propósito por el cual Dios ha abierto esta obra no es que nosotros seamos entendidos sabios, es porque Dios, dentro de su divino propósito, había un plan para el cual esta casa nos fuera facilitada y las puertas se abrieran para que el altar de Dios tuviera acceso a este lugar. Amén. Así de que, pero todo tiene un propósito. Dios, que todo lo sabe, Él sabe cuál es nuestro siguiente paso como personas, como sus hijos, como iglesia. Así de que donde nosotros como iglesia terminaremos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que acá en la tierra vamos a peregrinar. Vamos a llevar el evangelio, porque de nada nos sirve quedarnos estancados en un lugar, porque no cumplimos entonces la gran comisión de Cristo. Pero peregrinar significa llevar el evangelio de Cristo a diferentes lugares. ¿A dónde vamos a acabar nosotros como iglesia? Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sé yo, lo cual comparto con ustedes, es que usted y yo, como ministros de Dios que somos, como aquellos ministros del nuevo pacto que ha levantado en estos tiempos, como iglesia, tenemos ya un gran lugar establecido, del cual Cristo dijo: porque necesario es que yo me vaya, porque entonces iré y prepararé morada para cada uno de vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si yo me voy y preparo morada para vosotros, he aquí que yo vendré, os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis como iglesia. O sea, yo no sé a dónde nosotros como iglesia acá en la tierra vayamos a peregrinar. Dios nos lleva a un lugar ahorita. En ese lugar solo Dios sabe cuánto tiempo nos va a tener procesando ahí, y luego nos va a llevar, porque nosotros, dije ya, estamos en cuestión de proceso. Estamos peregrinando como el pueblo de Dios. ¿Usted se da cuenta? ¿Cómo es que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto? ¿Cómo es que a Abraham Dios le había dicho: hey, estarás 400 años como habitando en tierra extranjera, de lo cual tú serás esclavo? Y la palabra que Dios le da a Abraham se cumple, porque están ciertamente ahí, pero Abraham sabía que era Dios cumpliendo el plan que ya tenía, su propósito de estancia. Y todo el pueblo de él sabía que Dios no era hombre para que mintiera, ni hijo de hombre para que se arrepintiera. Y cuando llegado el momento, 400 años, el pueblo comenzó a clamar: Señor, tú dijiste que nos sacarías de esta tierra. Señor, tú dijiste que nos llevarías de esta esclavitud. Señor, tú dijiste que tendríamos cosas mayores, puesto que eres tú nuestro guía. Señor, tú dijiste. Y el pueblo clamaba, y el pueblo fue sacado. Mientras el pueblo estaba expuesto en dolor, había alguien que allá en el desierto de Arán estaba creciendo, porque ese alguien estaba cumpliendo el tiempo para el cual Dios habría de llamarlo, para libertar a su pueblo de la esclavitud donde él se encontraba, cumpliendo el propósito de Dios. Amén. El pueblo fue sacado de Egipto y fue llevado por el desierto. ¿Cómo cree usted que se entiende el hecho de que Dios saca al pueblo, lo hace pasar por el Mar Rojo, lo cual indica que lo está pasando al otro lado para cumplir otra razón, y ya no la misma, de esclavitud de la que estaba saliendo? ¿Cómo es que Dios abre el Mar Rojo y le dice: a mi paso ustedes tendrán entrada directa? Cuando el pueblo pasa al otro lado, marca un nuevo ciclo. Pero como aquel pueblo no entendió que ellos iban ciertamente pasando por diferentes estaciones, pero que ya había un punto de llegada. Cuando nosotros vamos a hacer un recorrido acá, por ejemplo, yo llevo una dirección, tal vez voy para Nueva York, puedo pasar tal vez por Tennessee, por diferentes estados, pero yo sé que mi punto de llegada ya está definido. Puedo llegar a diferentes lugares, puedo pasar y hablar con diferentes personas, pero ellos solo son para mi camino, son solo para mi paso. Pero el lugar a donde yo voy, si voy a visitar a mi hermano, yo sé que mi hermano me está esperando, puedo saludar a cualquiera,
puedo platicar con cualquiera, pero yo sé de quién me espera, sé de a dónde voy, porque ya está definido el punto, y no importa los recorridos que tenga que hacer. Tal vez aquí se rompió el camino, porque están trabajándole, hay una vereda que hay que cruzar, me desvío, pero yo sé que aunque me desvíe por diferentes lugares, hay un punto ya definido a donde Dios me está guiando a llegar. Amén. Así de que el pueblo de Dios ciertamente caminó 40 años por el desierto, pero él sabía que ese no era su final. Él sabía que era solamente una razón para poder llegar al final a donde ellos tenían que llegar. O sea que había una promesa. A lo que le quiero llegar es, ok, usted y yo pasamos por diferentes situaciones. Hay momentos en los que quizá el enemigo ponga en nuestra mente como dardo aquellas fortalezas de que, ¿será que Dios está contigo? ¿Será que esta situación, este desierto, tú lo estás caminando solo? ¿Será que Dios está haciendo otras cosas y te ha dejado a ti solo resolver tus problemas? Pero déjeme decirle que todo el proceso de Dios tiene una razón, pero que ya hay un punto definido de llegar así. Porque no importa que en la familia hayan problemas, no importa que hayan pérdidas naturales de cualquier pariente, no importa la razón por la que estemos nosotros condolidos en nuestro corazón, pero sí importa reconociendo que en todo valle de sombra por el desierto, siempre Dios está con nosotros, no tendremos que afligirnos, porque su vara y su callado nos infunde aliento, nos da ánimo, nos da la respuesta de que no caminamos solos, porque en ese transitar, aquellas dos huellas que nosotros vemos en la arena, es Jesucristo llevándonos en hombros, porque cuando nosotros ya no podemos, Cristo tiene que montarnos en sus hombros, porque de manera natural nosotros ya hemos desfallecido. Amén. Así de que ellos reconocieron, tenían que salir de un lugar de esclavitud, tenían que caminar por un desierto, pero que tenían que reconocer que ese no era su final. Había un lugar ya definido de parte de Dios al cual ellos llegarían, y esa era la tierra que Dios le había prometido a Abraham para sus siguientes generaciones. Amén. Pero veamos qué es lo que tiene la lectura que nosotros tuvimos. Porque es que Dios habla a través de Josué en esta lectura que nosotros tuvimos. Dije ya, ellos caminaron por el desierto, pero con la certeza de que Dios los iba guiando. Es lo difícil de las personas de entender. Ciertamente caminan por diferentes situaciones, porque es necesario, dijo Jesucristo, es necesario que estas cosas acontezcan, pero es necesario reconocer también de que todo proceso nos lleva a un nivel superior. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos al nivel en el que estamos, no podemos, como alguien me dijo, quedémonos con lo que estamos porque nos conocemos todos y el número es pequeño. No podemos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Así de que todo propósito en Dios tiene una ascendencia mayor, para lo cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Pero la lectura que nosotros tuvimos habla acerca de cómo fue que ellos llegaron y conquistaron la tierra prometida. Les hablé del recorrido que tuvieron que hacer ellos, que pasaron pruebas, sí las pasaron, porque incluso de las generaciones que salieron de Egipto, déjeme decirle que solo 2 de ellos entraron a la tierra prometida. Caleb, Josué, fueron los que llegaron, porque ni el legislador pudo llegar a la tierra prometida. Y solo los de 20 para arriba tuvieron acceso, porque su mentalidad era diferente y no de esclavos como aquellos que habían quedado. Es por eso que cuando Josué los encara en el libro de Josué, en capítulo 24, Josué les dice en 24, 14 y 15: ¿queréis vosotros volver a adorar a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del Jordán? ¿O serviréis a Jehová? ¿O serviréis a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis? Pero yo, dice Josué 24, 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tras ese principio yo lo he abrazado en mi corazón, porque no soy yo, sino mi casa la que me interesa, la iglesia de Cristo, la que me interesa que llegue intacta a cumplir el propósito en el cual Dios, Cristo, me diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra pues
al gozo de tu Señor, porque cumpliste tu tarea, cumpliste tu demanda, cumpliste tu propósito. No te desviaste ni a izquierda ni a derecha, sino caminaste firme, direccionado a la razón por la cual te había mandado de manera espiritual. Amén. Así de que en la lectura que tuvimos nosotros habla del momento en el cual Josué y el pueblo toman control de la tierra prometida. Llegaron a su destino final. Usted sabe que nosotros ya tenemos un final a llegar, dije ya. Es por eso que en Jeremías 1:5 Dios le dice, porque nosotros hemos salido de la presencia del Dios viviente. A Jeremías le dice en Jeremías 1:5, Jeremías, desde antes que te pusiese en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y desde antes que nacieses, yo te santifiqué, te separé y te di por profeta de las naciones. O sea, usted y yo en Dios ya éramos un plan, ya éramos un propósito, una razón. El haber llegado acá a la tierra, el haber nacido en Guatemala, algunos en México, el haber pasado tiempo en nuestro lugar, déjeme decirle que fue tiempo de preparación. La necesidad por la que usted y yo pasamos económica en nuestro país fue solamente la excusa que Dios usó para traernos a este lugar. ¿Por qué cree usted que en el desierto muchos murieron? Porque no entendieron que en el proceso Dios iba trabajando en ellos, pero que ese no era su final. Era solamente un pulimento. Aquellos que adoraban a Dios eran aquellos que llegaron a cumplir el propósito de Dios. Pero ellos entran a la tierra prometida. Llegaron a su destino final. Pero entre lo que leímos, nosotros vimos que Dios habla a Josué y le dice a Josué, déjale saber a tu pueblo de que así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Así como yo me manifesté a Moisés y a Aarón, así también estaré contigo. ¿Por qué? Porque Josué fue fiel a Dios, sirviendo a Moisés en el 40 años en el desierto, de lo cual encontró ser aprobado delante de los ojos de Dios. Pero vean cómo Dios le habla a Josué y le dice, van a surgir maravillas. Ahorita no las ven porque están saliendo al desierto de Sin, están caminando por un lugar que ellos desconocen, porque no han llegado a la tierra que yo les tengo preparada, porque ellos no saben. Por eso tienen que ser guiados, dice en el versículo 3, por los sacerdotes, porque ellos caminarán por un lugar que no han caminado. O sea, el guía. Es tan importante reconocer que si no abre su oído a Dios para ser direccionado, todo el pueblo perece de conocimiento. En el libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste, sacaste el conocimiento, también yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tan importante que el guía reconozca que la dirección, la luz, la lleva el guía. Y aquellos que van detrás solo van siguiéndolo a un camino que tal vez ellos no han transitado antes. Por eso es de que Jehová les dice en el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No os acerquéis, no os acercaréis a ella. ¿Se da cuenta de la importancia de aquel que los lleva? No es cuestión de que yo tengo, me van a dar, no. Es cuestión de que cómo Dios nos está llevando, para que todo el pueblo que llega a un nivel, a un lugar que no ha conocido, conozca que la presencia de Dios llega a través de Levita, el sacerdote, que está llevando el arca del pacto. Jesucristo le dijo a los religiosos, aquellos opulentos, que se creían porque traían un buen chaleco, una buena corbata y dinero de una gran boutique. Y les dijo, vosotros sois ciegos, guías de ciegos, porque aquellos que os siguen vuestra doctrina también están en error. Y si vosotros sois ciegos y guiáis a otros ciegos, no todos pues caerán en un hoyo. O sea, la guianza es tan importante porque no es cuestión de emoción. Dios no es cuestión de emoción, es cuestión de relación, de entendimiento. Que la guianza
no es cuestión nada más de sociedad. Es cuestión de que aunque la sociedad no te reconozca, pero si te reconoce Él, de Él viene entonces la luz para que pueda guiar tu camino, para que el Salmo 119, 105 se convierta vivo en ti, y aquella palabra que Dios reveló diciendo: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, me guíe, pueda yo guiar a otros, y juntos entremos a reposar en el gozo de Dios y llegar entonces a la tierra prometida en el tiempo en el cual Dios nos está llamando. Amén. Así es de que el pueblo entendió. Josué le dijo: reposad, mañana levantaos y que cada quien salga de su casa, y cuando veáis que están pasando los levitas, los sacerdotes, hombres que han sido santificados con ese propósito, cuando veáis a aquellos que ciertamente han llenado el requisito para que el arca del pacto de Dios sea llevado por ellos, entonces seguidle, porque son ellos los que os van a guiar. Y preparaos, porque Dios dice: hará proezas, hará milagros en vosotros el día de mañana. Pero vea usted cómo es que Dios, de una manera tan especial, llega al pueblo. En el versículo 11 que leímos dice así: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vea usted el vínculo de obediencia que hay a la palabra del Señor. ¿Por qué cree usted que Naamán fue sanado al final por la obra que Dios hizo a través del profeta Eliseo? Se dijo Naamán: pero hay ríos más limpios allá donde nosotros en Siria. ¿Y por qué tengo que meterme 7 veces en estas aguas sucias de aquí del Jordán? Haber viajado desde allá de aguas limpias para venir a meterme acá a aguas sucias del Jordán. Y es esto como la manera que Dios me va a sanar. Pero no es cuestión de elementos que Dios pueda usar. Es cuestión de lo que está dentro de ti para aceptar la voz de Dios que te ha enviado. Hay un cantante en una palabra que declara, que viene de la Biblia, que dice: porque cuando Dios da una palabra, debes creerla con el alma, porque el Señor nunca falla. Y el Señor no se mueve por las circunstancias, se mueve por el propósito de esa palabra que te ha dado. Si el Señor te dijo: te llevaré a un nivel superior, camina en obediencia, camina en luz, camina tras aquel que lleva el cántaro, y entonces te darás cuenta que la luz de Dios y su promesa siempre llegarán y te acercarán a ti y te alcanzarán como sus promesas en tu vida. Amén. Así de que cuando aquellos van guiando, ciertamente la presencia de Jehová va con ellos. Y la palabra declara que cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Dios llegan al borde del río Jordán y ponen la planta de sus pies en el agua, en el río Jordán, automáticamente las aguas se secan. Las de los cielos se amontonan y las de Adán quedan retenidas a la distancia. Y el pueblo pasa en seco. ¿Por qué crees tú que el pueblo pasa en seco sin problemas cuando ha encontrado a un Jordán que significa problemas, turbulencias para nuestras vidas acá en la tierra? Es porque el arca del pacto, la presencia de Dios, iba adelante de ellos, abriéndole paso. Si tú esperas abrir paso para que la presencia venga atrás, como alguien decía acá hace un tiempo, no, hasta que Dios me resuelva la respuesta que yo quiero, entonces yo llegaré a sus pies. No, es Dios primero llegando y abriendo el espacio para que tú camines ya en seco, cruzando el Jordán de turbulencias que encontrarás en tu vida. Es Dios, no eres tú ni soy yo, porque es Dios el que tiene el poder para abrir todo desierto a nuestro paso. Amén. Pero no era el pueblo el que estaba ciertamente dispuesto a hacerlo, sino era Dios. ¿Por qué crees tú que era Dios? Si era un pueblo rebelde, era un
pueblo que además de haberlo sacado de la esclavitud, aún se quejaba en el desierto y le decía a Moisés y a Aarón: hey, ¿por qué nos sacaron de allá? Allá por lo menos nos sentábamos a comer en las ollas de carne, había pan abundante hasta saciarnos, y ahora mira tú, estás matando de hambre a toda esta multitud acá en el desierto. O sea, era un pueblo rebelde que no había entendido que la razón por la que Dios le estaba sacando era para que fuera a adorarle a la tierra que él ya había preparado para su paso. ¿Te das cuenta? O sea, Dios ciertamente había preparado la razón por la cual había llegado a hacerles pasar por este proceso. Hace ya poco más de 7 años, esta iglesia fue abierta en esta casa. Aún recuerdo cuando Dios me permitió que estuviéramos en el porche de atrás de la casa. Mis 2 hijas mayores estaban hablando, mi hija pequeña guiando, este es su servidor dando su palabra, y el tema: reino de Dios o reino de los hijos. Desde entonces el Señor puso convicción en mí: es a eso que te vas a dedicar. No es a ser reconocido, sino es a que yo sea conocido. Reino de Dios o reino de los cielos fue el primer tema que Dios me permitió. 3 familias estuvimos en ese día: la familia de la hermana Ana Guzmán, la familia del hermano Juan Carlos Borja y esta familia a la que Dios llamó como familia del ministerio. 7 años han pasado, pero de esos 7 años Dios ha sido fiel. Han habido altos y bajos, sí, pero eso ha hecho que nuestro carácter en Dios cada vez se alimente. Han habido murmuraciones, han habido quizá malos comentarios, pero eso en nada ha apartado el oído de Dios para que nuestra convicción: hemos nacido para esto, nuestro propósito es este, y a esto hemos llegado, y esa es la razón por la cual caminaremos. Amén. En el libro de 2 de Samuel, ya voy terminando, en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 6, la Biblia habla de que David lleva el arca del pacto a Jerusalén, y en ese transitar que David está haciendo para llevar el arca del pacto a Jerusalén, ocurre algo que no se le escapó de las manos a Dios. La palabra declara que cuando David nos está llevando, ha preparado sacerdotes para esto, hombres que llevan la unción de Dios, sacerdotes que se han santificado para poder guiar el arca. Pero en ese recorrido en el cual el arca del pacto va en un carro nuevo, dice que los bueyes se van tropezando en el camino, y en ese tropezadero Usa, el hijo de Abinadab, el sacerdote, trata de ayudar a la presencia de Dios, trata de ayudar el arca y lo detiene. Pero la ira de Dios, el furor, desciende sobre él, porque Dios no necesita ayuda para manifestarse. Pero Dios lo fulmina. Llega el temor a David. Todo esto te lo estoy diciendo porque fue una excusa de Dios. No estaba en el plan del hombre que esto ocurriera. Pero tras ese acontecimiento, David, por temor, decide enviar el arca del pacto de Dios a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo allí 3 meses. 3 meses, la palabra declara que fueron de gran bendición para Obed-Edom y su familia. Tan es así que hasta en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, descendencia de Obed-Edom están dentro del sacerdocio. El plan del hombre no estaba que Obed-Edom tuviera el arca en su casa. Cuán grande sorpresa para Obed-Edom que alguien le dijera: hey, David envió el arca del pacto, la presencia de Dios,
qué tan grande privilegio. 7 años han transcurrido. Y aunque no entendíamos por qué las puertas se abrieron así de fácil, llegamos a este lugar en el cual Dios me ha dado el privilegio de que su pueblo llegara a esta casa. En ningún momento fue sacrificio. Desde el principio ha sido gozo, porque recibir lo que viene de Dios en tu casa no es cuestión de sacrificio, sino es cuestión de privilegio. He alzado mi mano a Dios y le he dicho: Señor, ¿cómo se sentiría Obed-Edom después de haber con amor anidado tu presencia en su casa por 3 meses? Yo pienso que este hombre no salió a ningún lugar, porque lo que él buscaba ya estaba dentro de su casa, que era la presencia del Dios viviente. Todo el tiempo que la casa de Dios ha tenido su presencia ha sido de gozo, pero un aliento viene en mi espíritu de saber que a Obed-Edom le conformó en que el arca fuera algo que fuera un objeto de presencia física, y tuvo que conformarse con que el arca después por David fuera llevada a Jerusalén para cumplir su propósito. Salió de un lugar, quedó donde Obed-Edom Geteo, pero el propósito del arca no estaba quedarse en la casa de Obed-Edom, sino era de cumplir su destino final en Jerusalén. Hoy estamos teniendo acá el último servicio, pero Dios me ha hecho entender que entre la transición de este ciclo, como Obed-Edom, las bendiciones a esta casa han llegado a granel. Hemos recibido tan abundantes bendiciones, no porque no aceptáramos a Dios, sino porque Dios vio en nosotros la integridad en nuestro corazón de recibir el arca. Los filisteos, que es primera de Samuel 5, robaron el arca del pacto después de haber vencido a Israel. Pero ¿sabes tú qué trajo el arca del pacto con los filisteos? En Astor comenzó a traerles a ellos tumores y comenzó a hacer pedazos a su dios Dagón. Comenzó haciendo destrozos en esa ciudad. Lo mandaron para Ecrón y no hubo diferencia. Comenzó también a matar gente y también a traer tumores. Pero al final, cuando vieron que ya la presencia de Dios no estaba para quedar ahí, porque traía mucha perdición al lugar, decidieron enviarla nuevamente a su verdadero lugar, que era el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no se manifestó de manera positiva ahí? Porque con Dios tenían ellos a otros dioses. Porque a Dios al principio lo metieron en el templo de Dagón, no en el templo de Dios. Y Dios habita en un solo templo. Dios habita en ti, pero no hay espacio para otro Dios. Tu trabajo, tu negligencia, tu desamor, tu no deseo de participar, las cosas de tu casa, tu carro, porque tienen beneficios diferentes, esos son los dioses a los cuales estamos poniendo a Jehová. Y Jehová no podía estar en un lugar donde Él no fuera el único. Por eso trajo plagas y tumores a los filisteos. Pero termino con esto. En el libro de Habacuc, termino con estos 3 versículos. En Habacuc 2 y los versículos del 1 al 3. ¿A qué hemos llegado en este tiempo? ¿Cómo ha sido nuestro corazón transformado?
a que vamos a ese lugar a donde Dios nos lleva. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó en estos 7 años que hemos estado en esta su casa que se ha convertido en altar? Yo te invito en esta hora a que veas en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, veamos los versículos del 1 al 3, porque es Jehová respondiendo a Habacuc ante una incertidumbre que él tenía. ¿Por qué las cosas ocurren? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Por qué si aquí estamos acomodados, la iglesia nos queda cerca, tenemos que irnos? ¿Cuál es la razón por la que nos vamos de esta casa? Ve tú en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, sus versículos del 1 al 3 dice esto: sobre mi guarda estaré, Jehová, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, dice Habacuc, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? ¿Cuántas puertas se cerraron? ¿Cuántas razones hubieron para que nosotros no nos fuéramos antes a otro lugar? Porque no es mi visión, es la visión de Dios la que ha sido traída a mí para que sea la visión de Dios a su tiempo llegando. Ciertamente ha tardado, hemos llegado más tiempo acá, pero la visión se estaba apresurando, estaba llegando, porque ciertamente le dice Jehová a Habacuc, porque aunque la visión tardará, ciertamente llegará, y aunque tardará, más se está acercando a su tiempo de fin, a su tiempo de cumplimiento. Vamos a un nuevo lugar, vamos ciertamente el domingo entrante a estar en una nueva casa, pero déjame decirte esto, ciertamente Obed-Edom, en el lugar donde estaba, tenía el arca del pacto, porque en ese tiempo aquella arca no era ciertamente que no estuviera en todo lugar, porque nuestro Dios siempre ha sido omnipresente, pero Dios se manifestaba en medio de los querubines, en medio del arca, y Obed-Edom decía: si la presencia de Dios se va, si el arca del pacto se va, quedaré yo entonces solo en este lugar. Pero déjame decirte que te traigo buenas noticias, porque cuando la palabra declara en el libro de Hechos 2:4 que llegado el momento de Pentecostés, la palabra dice que llegado el momento, el número como de 150 que estaban en ese lugar, el Espíritu de Dios descendió, transformado en lenguas repartidas a cada uno de aquellos, y el Espíritu de Dios ahora alberga corazones, porque el Espíritu de Dios ha estado acá con nosotros y se irá con nosotros a los lugares a donde Él nos está llevando. Amén. Así de que la presencia de Dios va con nosotros. El lugar a donde nosotros vamos, el Espíritu del Señor va con nosotros, y no nos sentimos desprotegidos, no nos sentimos que caminamos ciertamente sin dirección, nos sentimos que Dios llevándonos, porque el tiempo de Dios, el tiempo que el arca tenía que estar acá, ya se cumplió. Los 3 meses para Obed-Edom ya se cumplieron, los 7 años, que es el número de perfección, acá ya se cumplieron, y Dios quiere que nosotros pongamos nuestros pies como sacerdotes para que el Jordán libere los espacios, abra mentes, abra corazones y entiendan que en el Espíritu tú y yo hemos sido llamados a cruzar el Jordán, a pasar al otro lado. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Nada me aflige, porque ciertamente será Él el que va conmigo, y no importa a dónde voy, si sé que Dios en todo momento irá con cada uno de nosotros como iglesia a llevar su visión a otro lugar. Amén. Amado pueblo, quiero pedirte en esta hora que te levantes, te pongas de pie. Vamos a despedir este último servicio en este lugar, cantándole a nuestro Dios con la certeza y la convicción en nuestro corazón que ciertamente que no vamos solos, pero si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no iré a ningún lugar, dijo Moisés.
tenía un propósito, y ese propósito era de que yo llegara a este país a cumplir su llamado. Me ha sido fiel como hijo, me ha sido fiel como hermano, me ha sido fiel como esposo y como padre. Hasta el día de hoy, Él ha sido fiel a mi vida, porque desde mi niñez ha cubierto mis peticiones. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no agradarle? Si el espíritu que va dentro de mí reconoce que su espíritu da testimonio a mi espíritu, que soy hijo suyo, pero me fue procesando, fue caminando conmigo a todo un recorrido para llegar hasta el día de hoy y decirme: no eres tú sino yo, ganando toda batalla a tu favor. Y aunque transicioné, lloré, dejé a lo que más amaba en ese tiempo, llegando a un lugar de incertidumbre, a un país nuevo, nueva cultura, nuevo idioma, con el temor de ser acepto o no dentro de este territorio. Pero ese temor, llegado el momento, llegó el reconocimiento de que no era por mí, sino por mi familia y por aquellas generaciones a las cuales Dios me haría llevar su palabra, para que Él fuera conducido en el tiempo que Él me permite estar. Y hoy, una vez más, reconozco que Dios me está sacando, nos está sacando de este lugar, no porque no nos ame, sino nos lleva porque ya ha llegado el tiempo de la transición, ha llegado el fin del ciclo, ha llegado el final de la temporada, ha llegado para nosotros la siguiente estación, y el tiempo de la cosecha abundante para esta iglesia ha llegado, porque la visión de Dios ciertamente ha tardado, pero más se ha acercado a su tiempo de cumplimiento. Padre amado, yo en esta hora, mi Rey, te doy las gracias, porque tú has sido fiel, porque tú has cumplido cada una de tus promesas con esta iglesia. Padre, gracias, porque como dijo Jesucristo, de los que me has dado, ninguno se ha perdido, sino solo aquel hijo de perdición, al cual era necesario para que tu palabra se cumpliese. Más gracias, Padre, porque has sido tú usando a este tu siervo como canal de bendición, para que tu palabra ramifique y cause vida a todo corazón que se abre, para que tú penetres y transformes en ellos. Padre, de este lugar nos vamos, mi Rey, pero no de tu presencia, porque a diferencia de Obed-Edom, ahora tu presencia ya mora dentro de nosotros. Tu altar está en nosotros. Tu nuevo pacto en Cristo Jesús es nuestro. Y vamos contigo como poderoso gigante, papá, sabiendo de que tú proveerás de la manera que sea. Tú proveerás, Padre, porque no es por nosotros, sino por ti que salimos de este lugar. Padre, bendice a este tu pueblo, bendice los medios y a todo aquel que ha creído que eres tú hablando en esta casa con convicción de los cielos,
vida ahora. Amén. Amén.